Y usted, señor Juan Carlos Suárez, y con otra persona quien emprendió la huida, alcanzaron a la víctima, a Jaime Esteban Moreno Jaramillo. Le propinaron puños hasta tumbarlo y ya estando en el suelo le dieron múltiples patadas en la cara y el cuerpo. Avanza la audiencia de imputación de cargos contra Juan Carlos Suárez, el único detenido por el homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno. Por el delito de homicidio agravado, enfrentaría una pena de hasta 50 años de cárcel. Primicia, Noticias RCN. Tenemos todo el expediente en el caso de Jaime Esteban Moreno, declaraciones y todos los elementos del caso. En minutos, más información. El otro implicado en el asesinato del joven Jaime Esteban Moreno sería un vendedor informal del sector San Victorino, centro de Bogotá. Hablamos con un comerciante que asegura haberlo visto disfrazado el día de los hechos. A esta hora, reunión clave entre varios partidos políticos. Se busca una gran alianza de cara a las elecciones de 2026. Quienes participan, en minutos les contaremos. Más de 3 meses tardarán los trabajos para rehabilitar la troncal del Carare, afectada en 3 kilómetros por un fenómeno de remoción en masa. La tierra se sigue moviendo y mañana el INVIA se reunirá con las comunidades para tomar medidas de contingencia. Autoridades en el Valle del Cauca buscan a un hombre principal sospechoso del feminicidio de su pareja, una mujer madre de 2 menores. El crimen ocurrió en el barrio Inmaculada de Buenaventura. Temor en Nariño, Antioquia. Hechos de violencia generados por un grupo ilegal conocido como el Clan de Oriente. Las autoridades locales piden refuerzo de seguridad ante crecientes cifras de homicidios, extorsiones, cierre de comercios y desplazamientos. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 12:30 del mediodía. A esta hora avanza en Bogotá la audiencia de imputación de cargos contra el único capturado por el momento por el homicidio de Juan Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes, quien murió tras una brutal golpiza en una celebración de Halloween. El 1 de noviembre, un juez ya había legalizado la captura de Suárez Ortiz gracias a lo expresado por varios testigos y por videos claves del día de los hechos. Pero bueno, ¿qué ha pasado hasta ahora en la audiencia? Le preguntamos a nuestro editor judicial, Felipe Quintero. Felipe. Hola Inés María, muy buenas tardes televidentes. Pues ya la Fiscalía formuló la imputación de cargos contra Juan Carlos Suárez Ortiz por el delito de homicidio agravado. Narró los hechos de la brutal golpiza de la que fue víctima el estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno. Incluso calificó de intolerante la golpiza que le propinaron al estudiante y sin embargo con total indolencia se fueron tranquilamente dejando al joven ensangrentado. Veamos los detalles de la imputación de cargos que avanza a esta hora. Le propina varias patadas en su cara y en su cuerpo. De esta forma, la fiscal de URI de Bogotá imputó a Juan Carlos Suárez Ortiz el delito de homicidio agravado con circunstancias de agravación en las que se expone una pena de hasta 50 años por los hechos. Esa brutal golpiza que le propinó a Jaime Esteban Moreno. Relató la delegada que era consciente de lo que hacía. Que usted tenía esa plena capacidad de comprender que la conducta que usted estaba cometiendo constituye un delito y sin embargo usted tuvo esa capacidad para autodeterminarse y cometer esta conducta. Expuso los momentos en los que el joven padeció los golpes. Le propinó un puño por la espalda a la víctima, Jaime Esteban Moreno Jaramillo. Lo golpeó de tal manera que le provocó la caída al piso. Incluso advirtió a la Fiscalía la intolerancia e indiferencia de Juan Carlos Suárez Ortiz después de ver al joven en el piso ensangrentado. Sale como si nada caminando. Usted en compañía de otra persona que huyó del lugar, se retiraron en dirección al local Oxxo en la calle 64, mientras la víctima botaba sangre por la nariz y por la boca, mientras se ahogaba con su propia sangre. Durante la audiencia, las partes realizaron duras críticas a la exposición de la fiscal en el caso. Y con todo respeto lo digo para que la señora fiscal ordene
¿sí?, su metodología y su argumentación, esto para garantizar el debido proceso, señor juez. La Fiscalía solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Carlos Suárez Ortiz, al considerar que es un peligro para la sociedad. En Noticias RCN revelamos todo el expediente que tiene la Fiscalía rotulado con la carátula 2025-0701. Hay testimonios, entrevistas, en especial el del mejor amigo de Jaime Esteban, quien estuvo en todos los momentos y relató también la insistencia de la mujer del disfraz azul para que lo golpearan. Igualmente está el protocolo de necropsia y todas las pruebas recaudadas en el proceso. Esta es la carátula del expediente de la Fiscalía, donde se investiga el homicidio agravado del que fue víctima Jaime Esteban Moreno, rotulada con el número 2025-0701. En él se exponen todas las pruebas. En el extenso documento se revelan imágenes de la necropsia y de la brutal golpiza de la que fue víctima el joven, como lo vemos y tapamos por respeto a la familia. También se relaciona la plena identificación de las 3 personas vinculadas: Juan Carlos Suárez Ortiz con sus respectivas fotografías, Berta Porras, y de la tercera mujer, Paola Fernández, quien sería determinante en la golpiza al joven. Así lo relató su amigo, la persona que estuvo todo el tiempo defendiéndolo de la brutal golpiza. En su testimonio ante la Fiscalía dijo esto: los 2 masculinos estaban con una actitud muy agresiva, llenos de ira, y golpeaban a mi amigo con mucha fuerza, y no decían nada mientras lo golpeaban. Relató esos momentos dolorosos que padeció su amigo y los señalamientos de la mujer del disfraz azul. Le pegaron puños a Jaime hasta que lo tiraron al piso, y ya en el suelo le empiezan a dar varias patadas en la cara y en el cuerpo, mientras la chica de disfraz azul los motivaba a seguirlo golpeando. Decía que le pegara a él. Dijo la manera frívola y cínica en la que los vinculados salen caminando en un establecimiento comercial mientras el joven Jaime Esteban estaba ahogado en sangre. La chica de disfraz negro solo observaba. Pasado unos 30 segundos, ellos paran de golpear a mi amigo Jaime y se devuelven rápidamente hacia el Oxxo. Yo observo a mi amigo totalmente ensangrentado y botaba sangre por la nariz y la boca. En ese momento un vigilante de la zona me ayudó a llamar a la policía. En el expediente se relacionan las entrevistas tomadas a los policías y el dictamen de medicina legal revelado por Noticias RCN. Pues las autoridades tienen plenamente identificado al segundo atacante de Jaime Esteban, el mismo que se ve en el video golpeando con sevicia a este joven estudiante. Se trataría de Ricardo González. Es un vendedor de comidas rápidas de San Victorino, en el pleno centro de Bogotá. Miguel, usted ha estado muy temprano allí en ese lugar. ¿Qué se sabe de su paradero y qué dicen los comerciantes? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, Avenida Jiménez con 10ª, en este lugar aparentemente trabajaba Ricardo González, el hombre que buscan las autoridades por participar en el asesinato del joven universitario. ¿Qué sabemos de él? Es un joven de 22 años de edad, de Cartagena, y gran parte de su vida se dedicó a ser guarda de seguridad. Sin embargo, actualmente se encontraba, como usted lo decía, trabajando en un puesto de venta de comidas rápidas en este punto de San Victorino. Muchas personas lo conocían, muchas lo referenciaron, y justamente ese día muchas lo vieron con ese disfraz característico, ese gorro con orejas de conejo que también se evidenció ahí en las cámaras de seguridad del bar, donde empezó esa presunta riña entre estas personas y el joven universitario, que posteriormente se extendió hasta las afueras de ese lugar. Eso nos dijo el comerciante. Con esta hoja de vida y su certificado de estudios de bachiller en Cartagena, Ricardo González se presentó en el centro de Bogotá para iniciar labores hace más de un año. Comerciantes que compartieron con él no salen del asombro tras conocer la noticia de su búsqueda por parte de las autoridades tras el asesinato de Jaime Esteban Moreno. Lo que tenemos el conocimiento que era de Cartagena, un chico trabajador, se vino desde muy pelado para acá, para Bogotá, a trabajar. Por ahí unos 2 años hacía que lo conocíamos aquí en el sector. Cuenta que el día de los hechos, el pasado 30 de octubre, trabajó como de costumbre en un puesto de comidas rápidas que atendía de 9 de la mañana hasta caer la tarde, y que ese día lo vieron disfrazado. Yo lo alcancé a ver, pues estaba en su negocio de comidas rápidas. Yo lo vi pues efectivamente ahí con su máscara, con sus orejas, pero pues igual atendiendo pues su público. También mencionan que lo vieron el viernes 31 de octubre en la mañana y se veía alterado.
Él vino y dijo que pues se la habían embarrado, porque pues había tenido una riña en una taberna y que al parecer el chico estaba en cuidados intensivos. Los documentos con datos personales fueron recaudados por investigadores de la Fiscalía, que al igual que los videos dentro y fuera del bar Before, hacen parte del expediente en la investigación del homicidio del estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes. Muchos de los conocidos intentaron contactarlo nuevamente, sin embargo expresaron que Ricardo ya no atiende ninguna llamada y por ahora es incierto el paradero, ese mismo que también buscan las autoridades. Ustedes con más noticias. Y mucha atención, que fue secuestrado entre Cauca y Huila. El intendente de la policía, Harold Luis Ricardo Martínez, estaba al momento del plagio, estaba de permiso. El secuestro se le atribuye a las disidencias Dagoberto Ramos, al mando de alias Iván Mordisco. Y seguimos hablando de hechos violentos en el departamento del Cauca, porque esta vez dejaron cilindros cargados con explosivos y pancartas en 4 municipios de ese departamento. Carlos Andrés, ¿en qué poblaciones ocurrió esto y qué pasó con los explosivos? ¿Fueron desactivados? Buenas tardes. Ingrid, televidentes, buenas tardes. Así es, precisamente este mismo frente occidental al cual usted hacía alusión, al que pertenece la columna de Dagoberto Ramos de las disidencias, pues están generando caos, pánico en algunas poblaciones con la implementación de estas maniobras panfletarias, poner pancartas y ponen también unos cilindros que en la mayoría de los casos han sido señuelos. El que más preocupó a los transeúntes, miles de viajeros que usan la vía panamericana, un cilindro aparentemente con un cable a la altura del municipio de Piendamó, en el crucero hacia el municipio de Morales. Pues solamente hasta esta mañana logró llegar el grupo antiexplosivos del Ejército Nacional. Realizó toda la maniobra, el acordonamiento de la zona y procedió a hacer la desactivación de este artefacto. Hay registro también de pancartas y cilindros en El Patía, en Suárez y en Santander de Quilichao. Logramos neutralizar una posible amenaza explosiva en la vía panamericana. Esto a la altura del municipio de Piendamó, Cauca. Garantizamos así la seguridad de los habitantes y restablecimos en menos de 24 horas el tránsito vehicular en esta importante vía colombiana. Inés María, televidentes, aunque en la mayoría de los casos no pasan de ser cilindros con algunos cables, con los colores alusivos a ese movimiento terrorista, pues esto genera caos, genera traumatismo, las vías son cerradas y por eso pues se ha manifestado esta gran preocupación en los 4 municipios donde estos disidentes seguirían conmemorando los 14 años de la muerte de alias Alfonso Cano, en ese entonces el máximo cabecilla de las FARC. La información desde Popayán, Carlos Andrés Gómez, Noticias RCN. Muy preocupante, Carlos Andrés. Gracias. Nosotros avanzamos con otras noticias. Sebastián García Obando completa más de 20 días desaparecido. El pequeño de 11 años salió a comprar un pincel en una tienda cercana a su casa en la localidad de Usme y desde entonces no se sabe nada de su paradero. Con un plantón, profesores y compañeros piden a las autoridades intensificar su búsqueda. La comunidad del barrio Alfonso López de Usme acompaña a la familia de Sebastián García Obando, de 11 años. Y yo quiero pedir al que tenga el niño que por favor me lo devuelva lo más pronto posible, porque ya en la casa todos lo extrañamos. Sebastián desapareció cuando salió a buscar implementos para su colegio. Este niño fue enviado a hacer un mandado y no regresó. Eso fue el 14 de octubre en las horas de la tarde, aquí en el barrio. Sebastián es alumno del colegio Estanislao Zuleta de Usme, donde se desempeña como un alumno entusiasta. Sebastián es un niño muy participativo, un niño muy feliz. Él era muy feliz asistiendo a clase, como los niños de su edad, un niño de 11 años lleno de sueños y que lo estamos esperando. La familia tiene un doloroso pasado. Fue desplazada del Caquetá. Sí, se hemos desplazado y nosotros no le demos nada a nadie porque todo lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido honrado. Doña Yuveni García y los compañeritos esperan el pronto regreso de Sebastián. Entró en vigencia la ley Lorenzo. Se trata de una normativa de la Superintendencia de Vigilancia que mejora las condiciones de los perritos que utilizan las empresas de seguridad privada.
podrán usarse en estas labores entre 6 y 8 horas diarias. Esta es la resolución de la Superintendencia de Vigilancia por la cual establece una serie de normas para el uso de perros en empresas de seguridad. La ley lo que busca a grandes rasgos es crear un marco regulatorio, un marco legal para que los perros que están en el servicio de vigilancia y seguridad privada puedan hacer sus actividades en mejores condiciones de bienestar. Una de las polémicas es que la norma establece que los perros no podrán tener jornadas laborales que superen las 8 horas diarias, mientras que los celadores suelen tener jornadas de hasta 12 horas. Las empresas tendrán que adecuar el servicio que prestan, la forma como establecen sus horarios y sus programaciones, de acuerdo a lo que esté establecido en la ley. La ley es la ley. Hacemos una solicitud expresa a la superintendencia para que esa reglamentación facilite la prestación del servicio a través de los caninos. Las empresas que no cumplan pueden ser sancionadas y hasta cerradas. Depende de la gravedad de los hechos, esto puede ser una multa o puede ser incluso la suspensión o la cancelación de la licencia de la empresa de vigilancia y seguridad privada. Se estima que en el país hay más de 4.300 perros que se usan en labores de vigilancia. Y nuevamente tenemos que hablar de desplazamientos en Antioquia. Esta vez el municipio afectado es Nariño, en el oriente del departamento. Según la alcaldesa, el no pago de extorsiones estaría generando no solo el éxodo, sino también el cierre de establecimientos comerciales. ¿Qué más se sabe? Le pregunto a esta hora a mi compañera Sara Agudelo. Sara, buenas tardes. Juan Fernando, televidentes, buenas tardes. Pues mire, según la alcaldesa de este municipio del oriente del departamento, ya serían 3 las familias que tuvieron que desplazarse precisamente por negarse a pagar una extorsión. Pero también lo que dijo es que al parecer las mismas personas que estarían intimidando a los habitantes y también a los comerciantes serían quienes asesinaron hace un poco menos de 3 semanas a un menor de edad en su propia vivienda. Recordemos que los hechos se registraron en la vereda La Balsora. Estas personas llegaron hasta esta casa preguntando por alguien y al escuchar un ruido en el baño simplemente dispararon y justamente ahí estaba un menor. También el llamado de la alcaldesa es a denunciar y a confiar en las autoridades. A través de mensajes de chat y fotografías, el Clan del Oriente estaría amenazando a comerciantes y habitantes del municipio de Nariño, en Antioquia, por negarse a pagar extorsiones, lo que habría provocado no solo el cierre de los negocios, sino también el desplazamiento de las personas. En un sector de la vereda El Recreo vienen haciendo presencia 3 hombres armados, quienes mediante actos intimidatorios como disparos, envío de mensajes amenazantes mediante vía WhatsApp, vienen presionando el pago de importantes sumas de dinero a comerciantes del sector. Según las autoridades, se trataría de las mismas personas que hace un poco más de 2 semanas asesinaron a un menor en la vereda Balsora. Se trata de un grupo que no confronta, sino que frente a la presencia de la fuerza pública la elude. Nariño ya registra 14 homicidios este año. Recordemos que en este momento la gobernación de Antioquia ofrece 500 millones de pesos de recompensa que permita capturar a los integrantes de esta banda, el Clan del Oriente. Por supuesto, estaremos muy atentos a cómo avanza esta situación. Ingrid, usted tiene más noticias. Sara, muchas gracias. Y vamos a cambiar de tema para hablar de Buenaventura, porque ahí en el puerto la familia de una mujer exige justicia después de que fuera asesinada presuntamente por su pareja. La familia denuncia además que la víctima sufría violencia psicológica por parte de este hombre que ahora es señalado como el responsable del feminicidio. Diego Candelo, usted tiene todos los detalles. Buenas tardes. Televidentes, buenas tardes. Mire, el caso se registró en el barrio La Inmaculada de Buenaventura. Nora Marcela Aragón es esta mujer de 31 años que resultó muerta luego de confusos hechos que hoy son, o de los que hoy es señalado su presunto o su anterior pareja, que además es padre de sus 2 hijos. Lo que dice la familia además es que ella estaría en un proceso de separación con esta persona que había llegado un día antes de Chile, país donde vivía, y se registró lamentablemente este ataque en contra de la mujer que acabó con su vida en el lugar de los hechos. La familia está exigiendo justicia.
La madrugada del domingo 1 de noviembre, Nora Aragón fue asesinada en una vivienda en el barrio La Inmaculada de Buenaventura. Una sobrina se acerca a mi casa y me llama y pues para comentarme que el esposo de mi sobrina la había asesinado. Esto ha sido muy doloroso para nosotros, especialmente por sus 2 hijos. El presunto responsable de asesinar a Nora la habría sometido a violencia psicológica, por lo que la víctima estaba en proceso de separación. Lamentamos el feminicidio porque en cualquiera de sus presentaciones, porque fue un caso que es algo que lo lamentamos y lo rechazamos totalmente. No sabemos por qué él lo hizo. Autoridades investigan este hecho mientras la familia exige justicia. Mire, a esta hora es buscada esta persona que sería señalada por las autoridades o más bien por su familia como el presunto responsable. Hay que decir además que las autoridades pues están tratando también de identificar quién serían las otras personas que habrían estado vinculadas con el crimen de esta mujer de 31 años. Por el momento es la información. Juan Fernando, usted tiene más noticias. Diego, gracias. Y de Valle vamos a Santander porque mucha atención. Hasta 3 meses podría estar cerrada la vía que comunica a Landazuri con el municipio de Vélez por el fenómeno en masa que ya reportamos en Noticias RCN y que ha afectado más de 3 kilómetros de vía en la troncal del Carare. El Invías advierte que la demora se debe sobre todo a que la falla sigue activa. Saludo allí en el lugar de la emergencia a Ángela Porras. Ángela, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Los saludos desde la vereda Zarandas del municipio de Vélez, en el departamento de Santander. Este es el corazón de la transversal del Carare y como ustedes están viendo, hay una gran falla geológica que ha ocasionado un deslizamiento de tierra de 2.5 kilómetros. Este deslizamiento ha afectado la comunicación del sur de Santander, especialmente de los municipios de Vélez, Cimitarra, Landazuri, Puerto Araujo y Puerto Parra. Aquí hay toneladas de alimentos represadas y obviamente se ha afectado la comunicación entre los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y la costa atlántica. La situación y las imágenes son claras y dejan ver la magnitud de este deslizamiento que según las comunidades inició el 26 de octubre y que a hoy todavía sigue habiendo movimiento. La situación es bastante preocupante y se han tenido que evacuar cerca de 27 familias debido a la magnitud de la emergencia. Una semana llevan incomunicados miles de habitantes del sur de Santander por la pérdida total de la banca y el colapso de la vía en la troncal del Carare entre Landazuri y Vélez. Los habitantes claman a las autoridades por una solución transitoria en medio de la crisis vial. Un llamado al señor gobernador Juvenal Díaz Mateus, al Invías, al Ministerio de Transporte, a la unidad de riesgo, a los alcaldes de Landazuri y Vélez, Cimitarra. Con las herramientas artesanales, la comunidad trata de abrir paso por sus medios. Sin embargo, el llamado de las autoridades es para que se eviten acciones peligrosas que puedan poner en riesgo la vida de los viajeros. Mañana se espera definir soluciones con la comunidad y con el Invías. Programada una reunión para el próximo jueves por parte del Ministerio de Transporte e Invías para poder atender a los líderes que llevan esa intervención social. La inestabilidad del terreno pone en riesgo la transitabilidad. Más de 100 familias perdieron sus viviendas y algunos productos del agro están represados por el mal estado del corredor vial. En este momento ha llegado acá a este punto una comisión de gestión de riesgo del departamento de Santander. Ellos van a hacer una evaluación del río Quiratá porque todo este material ha caído sobre el río y van a tener que alertar a las personas que están aguas abajo para que puedan seguir haciendo las evacuaciones y así evitar una emergencia mayor. Noticias RCN estará acompañando a las familias afectadas por este gran deslizamiento de tierra. Por el momento, en la información desde Vélez, Ángela Porras, Noticias RCN. Ángela, gracias. Y se conocen audios de las disidencias de las FARC donde estarían impartiendo órdenes a la población civil para evitar la presencia de la fuerza pública. Así fue como orquestaron los hechos violentos que terminaron con el secuestro de 2 soldados en zona rural de La Macarena. Todos, que envíen gente por ahí, que envíen gente, todos ahí.
Todos que envíen personal. A través de estos audios en poder de las autoridades, alias Juan Carlos o Auner Restrepo estaría instrumentalizando a líderes en zona rural de la Macarena Meta. A los de Gesemaní, a los 2 Gesemanís, a todas las veredas ahí alrededor. Es urgente para que haga ahí una resistencia. Según las autoridades, en los 2 últimos años en Meta, Guaviare y Caquetá han registrado 10 hechos de secuestro. A estos cabecillas de estas estructuras que viven de las economías ilícitas. Ese Auner Restrepo también es indicado de todo el tema de extorsión en el departamento del Caquetá y del Huila. En lo corrido de este año van 134 casos, 30 policías, 84 militares y 20 integrantes de la Armada han sido secuestrados. Siguen las movidas y jugadas políticas de cara a las elecciones del próximo año. Esta mañana se dieron cita representantes de varios partidos con algunos sectores cristianos. Catherine Leal con los detalles. Katy. Felipe, pues una reunión que arrancó sobre las 10 de la mañana y que aún continúa, es aquí en Bogotá y se dio por cita de la directora y senadora del Partido Conservador, Nadia Ablel. Es en la casa de ella justamente. Allí, ¿quiénes están? El expresidente César Gaviria, el director del Partido Cambio Radical, en este caso Germán Córdoba. También está el director del Partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo. Están representantes de los partidos cristianos y del Partido Verde Oxígeno. Sin duda, una reunión importante que se da justamente después de que el pasado viernes el expresidente o los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe se reunieran en Medellín y hablaran de unidad. Este es entonces esa primera reunión que se logra dar después de ese llamado en una coyuntura muy importante, y es que este viernes 8 de noviembre se da inicio a la inscripción de las listas que van a ser candidatos al Congreso de la República, tanto al Senado como a la Cámara, y todo esto es porque ya se empieza entonces a calentar ese calendario electoral de cara a 2026. Si se logra o no configurar una gran alianza de estos partidos, en su mayoría de derecha y opositores al gobierno de Gustavo Petro, lo sabremos en las próximas horas. Estaremos atentos al resultado de esta reunión. Catherine, gracias. La ANDI presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un contundente informe donde advierte que la agremiación y su presidente Bruce McMaster vienen siendo objeto de una campaña sistemática de amenazas, acusaciones y agresiones por parte del presidente y de otras autoridades del más alto nivel del gobierno. Dicen en el documento que los hechos denotan un patrón de estigmatización que ha derivado en actos de asedio y violencia contra las sedes de la ANDI. Santa Marta se prepara para la quinta cumbre de la CELAC, que se realizará del 7 al 10 de noviembre. En las últimas horas, varios líderes mundiales y presidentes como Emmanuel Macron confirmaron que no estarán en dicho encuentro. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tampoco asistirá. La cuarta cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños arranca este viernes en Santa Marta, en medio de una ola de cancelaciones de alto nivel. El canciller alemán Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, el presidente de Francia Emmanuel Macron no asistirán. Según fuentes diplomáticas, la decisión obedecería a la baja participación de otros jefes de Estado. El presidente Gustavo Petro ya se había adelantado a estas cancelaciones desde el fin de semana, acusando a Estados Unidos. Hay que denunciar que Estados Unidos ejerce fuertes presiones a los países del Caribe para que no asistan a la cumbre en Santa Marta con Europa. Quienes sí ya han confirmado son mandatarios más cercanos al presidente Petro, entre ellos el de España, Pedro Sánchez, de Brasil, Ignacio Lula da Silva, Uruguay, Barbados y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Los días 9 y 10 de noviembre serán las discusiones de alto nivel que, según Cancillería, tendrá 12 jefes de Estado, 6 vicepresidentes y 23 cancilleres. El vicecontralor de la República realizó un recorrido por diferentes obras de infraestructura aquí en la ciudad de Medellín. El funcionario ha manifestado que en el departamento de Antioquia hay por lo menos 34 obras consideradas como elefantes blancos, con una inversión que supera los 4.3 billones de pesos. De los 34 elefantes blancos que, según la Contraloría General de la Nación, tiene Antioquia, preocupan el Central Park, el Túnel del Toyo y el acueducto del municipio de La Estrella, en donde ya se han desembolsado 91.000 millones de pesos. Ha tenido un desembolso del 40%.
y el avance físico va en el 3.5. Entonces, un avance físico tan bajo con un desembolso tan alto prende las alarmas de la Contraloría. Central Park, en el municipio de Bello, ya tiene una imputación de responsabilidad fiscal por 120.000 millones de pesos. La que busca permitir que los 50.000 millones que se están invirtiendo culminen las obras y el proyecto se pueda entregar en el año 2026. A través de la estrategia Salvando Obras, la Biblioteca de Santo Domingo, en Medellín, ya tiene un avance del 98%. En noticias internacionales les contamos que el presidente de Estados Unidos reconoció la derrota de los republicanos en las elecciones locales y estatales que se realizaron ayer martes. Dijo que fue consecuencia del cierre de gobierno o de la llamada paralización administrativa por la falta de presupuesto. ¿Qué más dijo el mandatario estadounidense? Le preguntamos a esta hora a nuestro corresponsal Roberto Macedonio. Roberto, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Son las primeras elecciones que transcurren durante este segundo mandato del presidente Trump y han sido los demócratas los vencedores, tanto en la alcaldía de Nueva York como en la gobernación del estado de Nueva Jersey y de Virginia. Dice el presidente de Estados Unidos que la victoria demócrata se debe a que él no estaba en las papeletas electorales y, según Trump, es la razón por la que los ciudadanos no habrían votado a su formación, el Partido Republicano. También ha señalado el shutdown, que se convierte ya, por cierto, en el más largo de la historia, el cierre de gobierno, como otro de los motivos que habría sido clave para el éxito de los demócratas en estos comicios. Ya saben, no se esperaba que fuera una victoria, fueron zonas muy demócratas, pero no creo que haya sido bueno para los republicanos, no creo que haya sido bueno. Esta fue la justificación que dio el presidente Donald Trump tras la derrota de los republicanos en los comicios estatales y locales. Y es que los demócratas conquistaron espacios clave. El socialista Zoran Mandami, quien ha sido duramente criticado por el republicano, se quedó con la alcaldía de Nueva York. Esta noche me han dado un mandato para el cambio, un mandato para un nuevo tipo de política. La gobernación de Virginia la ganó la demócrata Abigail Spanberg y la representante federal Mickey Shirley se quedó con la gobernación de Nueva Jersey. Y en Pensilvania los demócratas mantienen el control Tribunal Supremo del Estado después de que los 3 jueces ganaron las elecciones de retención. Aunque los demócratas han cosechado éxitos electorales en estos últimos comicios, su imagen sigue debilitada. En julio de este año, su índice de aprobación fue el más bajo en 3 décadas. Y según una encuesta publicada la semana pasada por ABC News e Ipsos, el 68% de los estadounidenses cree que el Partido Demócrata está desconectado de la realidad. La información desde el Capitolio de Estados Unidos para Noticias RCN. Uno de los frentes actuales en el caso de la toma al Palacio de Justicia son las investigaciones que cursan en la JEP. Si bien ninguna está dedicada exclusivamente a buscar la verdad de Palacio, sí buscan establecer el papel de los militares en varios hechos de la época, Inés María. Pues José Dorado, un sargento retirado, se convirtió en pieza clave de los procesos cuando declaró acerca de supuestas torturas y desapariciones en el antiguo Charri Solano. A principios de este año se hicieron exhumaciones en el Charri y aún se espera el resultado de medicina legal, esto para saber de quién se trata. Actualmente está detenido en un batallón. El sargento en retiro, José Dorado Gaviria, es, a los ojos de la justicia, uno de los hombres que más sabe sobre los grandes secretos de la inteligencia militar del país. A los 12 años ya estaba infiltrado y entregando al ejército detalles de los movimientos de grupos al margen de la ley. Ya para el tiempo, el Palacio ya tenía 14, ya llevaba un tiempo como mostrando zonas campamentarias, mostrando acá en Bogotá personas que se movían de Bogotá, Medellín y de Cali a la zona campamentaria de Corinto, Tacuelló y Miranda y de Cali. De las estructuras de las FARC y del M-19. Teníamos información puntual que se le suministraba a Vega Uribe, que era el ministro de Defensa, que se le suministraba a Harold Bedoya.
En el caso del magistrado Carlos Horacio Urán, reside uno de los grandes misterios de la tragedia del Palacio. En estas imágenes, al parecer, se ve al magistrado auxiliar salir cojeando y escoltado por un oficial del ejército. Sin embargo, según las actas, su cuerpo habría sido encontrado en el edificio con un tiro de gracia en la cabeza. Esa versión de que él salió con vida, de que fue torturado cerca de ese sitio de donde se presentaron los hechos, de que no fue ni conducido a la Casa del Florero, sino que fue de una vez conducido cerca al Palacio y que desde ese sitio fue muerto por uno de nosotros de inteligencia y que fue llevado a medicina legal. A estas personas ni siquiera las llevaron a Caballerizas o al Charri Solano. Las llevaron, por lo menos el caso de mi papá, a esta casa de tortura y que su cuerpo ni siquiera fue introducido posteriormente en el Palacio de Justicia, sino que el acta fue modificada y fue directamente enviado el cuerpo a medicina legal. Por años, las autoridades han buscado sin éxito los restos de Irma Franco, miembro del M-19 y única víctima declarada de desaparición forzada en los hechos del Palacio de Justicia. 40 años después, Dorado asegura que por décadas supo la ubicación exacta del cuerpo de Irma y cómo en una práctica sistemática fue enterrada y desenterrada una y otra vez para borrar su rastro. Yo quería sacarla arriba, en la logística. Por años la tuvimos en la logística. Por años se manejó solo una información que no era dada a la fiscalía ni era, pues, ahorita a la jurisdicción, ¿sí? Por años la tuvimos allá. En abril de este año, en un lugar del batallón de logística señalado por Dorado, fueron encontrados restos humanos que están a la espera de ser identificados en medicina legal. La JEP dictó medidas cautelares no solo al lugar que habría sido manipulado por miembros del ejército, sino también al archivo de inteligencia. Fueron manipulados sitios que yo había señalado, donde con versiones del año 90, del año 88, hemos venido diciendo algunos de inteligencia que fue sepultada Irma, ¿sí? Y que fue muerta con nombre propio por quienes fueron los que cometieron ese asesinato, ¿sí? Y hemos escuchado que algunas de esas personas habrían sido enterradas en los propios predios de la escuela de logística donde funcionaba o era adyacente a esa escuela de logística el batallón, antiguo batallón de inteligencia y contrainteligencia Charri Solano. Luego de entregar estas ubicaciones, en julio pasado el ejército intentó a fuerza internar en un centro psiquiátrico al sargento en retiro. Es irracional que lo traten de vincular con esto, si no, no estaría pagando ya 17 años, cumplo ahorita en noviembre. Pues si sería inimputable, pues no estaría pagando una condena de 40 años, ¿sí? Que de esos ya llevo 23 años y que estoy a punto de terminarla, ¿sí? Lo cierto y claro es que la JEP ha dictaminado que el señor Dorado está en una situación extraordinaria de riesgo. Hemos podido verificar que ha sufrido amenazas, persecuciones, hostigamientos. Muchos abogados de derechos humanos. Dorado se encuentra recluido en un batallón militar pagando una condena de 40 años de cárcel y a la espera de que un juez le otorgue la libertad luego de 17 años tras las rejas. Hace 40 años, el hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejero, era un joven abogado que comenzaba a dar sus primeros pasos en la rama judicial. ¿Qué estaba haciendo el día de la toma del Palacio y cómo se enteró de la noticia? Esto nos contó. Yo era juez promiscuo municipal de un municipio que se llama San Juanito, que queda aquí en la cordillera, en el departamento del Meta, pero aquí al lado de Cundinamarca. Yo estaba esa mañana en el juzgado, creo que estaba redactando alguna sentencia o trabajando en algo de esto, cuando alguien entró a la oficina, no recuerdo si fue el secretario, el escribiente,
alguien entró a mi oficina y con gritos me dijo, está pasando esto, y pusimos la radio, que era lo que teníamos a la mano. Teníamos a la mano la radio, entonces lo pusimos y comenzamos a escuchar lo que se podía escuchar. Y claro, la sensación de asombro, de inquietud, de incertidumbre, de extrañeza, de qué va a pasar aquí, por qué está pasando esto. ¿Cómo? Y uno desde allá, desde el juzgado promiscuo municipal, se preguntaba cómo logran entrar al Palacio de Justicia de Colombia, cómo lo logran y cómo está pasando todo esto. Era una cantidad de inquietudes y de preguntas y de incertidumbres desde allá, desde un poblado pequeñito, insisto, juez promiscuo municipal. Gracias por seguir con nosotros. El precandidato Mauricio Liscano lanzó una particular propuesta. Dice que se debe crear un centro rebelde, alejado de los extremos y la polarización. El centro no puede seguir siendo un lugar común donde no hayan posiciones, donde no haya debate y donde no hayan propuestas. Es hora de que el centro lidere la política colombiana. Y para eso necesitamos firmeza, propuestas y ejecutorias. María José Pizarro será la jefe de debate del precandidato Iván Cepeda. El anuncio lo hizo desde el Congreso de la República. Esto dijo. También están con nosotros mi colega y compañera María José Pizarro, a quien, debo anunciarlo, he designado como jefa de debate político de mi campaña. Y en Quindío, el programa Convenios Solidarios ha logrado tejer una red de colaboración entre el gobierno y las comunidades rurales. Esta estrategia ha permitido que el gobierno departamental aporte materiales como cemento, arena, triturados y que las comunidades se organicen para aportar su trabajo colectivo, logrando de esta manera que las obras lleguen de manera rápida y eficaz a los territorios. Con este modelo, los habitantes de veredas y barrios no deben esperar trámites extensos para mejorar una vía o recuperar un espacio común. Así se fortalecen los lazos entre vecinos y se impulsa la economía local mediante empleo temporal y mejores condiciones de movilidad. Le pagamos desde las 7 de la mañana hasta el mediodía. Con todas las prestaciones, el salario mínimo, ellas hacen nuestra limpieza en las vías departamentales. El gobernador del Quindío destaca que el propósito de los convenios solidarios es llegar a las zonas donde más se necesita la acción estatal, promoviendo un trabajo conjunto que dignifica a las familias y fomenta la confianza entre el gobierno y la ciudadanía. Lo más bonito es encontrar el agradecimiento de estas mujeres rurales cuando le dicen gracias, que con esta platica hoy estoy llevando mi comida a la casa, o con estos recursos estoy pagándole la universidad a mi hijo. En cada obra los vecinos no solo arreglan un camino, también fortalecen su tejido social. La unión entre manos y voluntades se convierte así en el motor que impulsa un nuevo modelo de desarrollo participativo en el Quindío. Sal de frutas Lua Plus trae pepitas de simeticona que no se disuelven en el vaso sino en tu estómago, aliviando más malestares. Alivio de Lua, alivio de una. Este es el noticiero de las regiones y en las regiones nadie la tiene más clara que nuestros corresponsales de televisión y radio. Empezamos en Armenia con Germán Sastre. Germán. Desde el Quindío les contamos sobre un hecho que se presentó el fin de semana de Halloween en la parte externa del Centro de Convenciones de Armenia. En medio de una fiesta de disfraces, un joven de 19 años de edad, estudiante universitario, fue atacado. Recibió varias heridas con arma cortopunzante por parte de 5 personas cuando él intentaba separar una pelea. El joven fue llevado a la unidad de cuidados intensivos. Así lo denuncia su mamá, Sandra Viviana Sánchez. De un momento a otro él queda en medio de la riña, recibiendo 3 puñaladas, una que le afectó muy gravemente el pulmón. Tras de que fue apuñalado, lo siguieron agrediendo, lo tiraron al piso. No hubo ambulancias, no hubo paramédicos, no hubo nada que lo atendiera y que lo socorriera en el instante. Javier López es director operativo del Centro de Convenciones. Él lamentó el hecho, sin embargo dijo que fue un caso aislado y que contaban con toda la documentación en regla con las ambulancias y todo lo concerniente para este tipo de eventos. El joven se recupera en el Hospital San Juan de Dios de Armenia de este hecho lamentable. Gracias, Germán. Y en Riohacha, Nailet Bruguet no tiene la información. Nailet.
a todos los televidentes. Le informamos que Aqualia llegó con buenas noticias a los barrios de Riohacha, quienes hoy volvieron a contar con el servicio de agua potable luego de atravesar prolongados periodos de dificultades, representando un paso significativo hacia la estabilidad del sistema y las mejoras continuas del servicio. Escuchemos a una de las beneficiadas. Ha cambiado, yo diría que el 99%, ya que nos encontrábamos con mucha dificultad aquí en la comunidad para adquirir este servicio, y pues gracias a todos estos líderes que nos unimos a buscar esta solución, pues con Aqualia se pudo lograr el objetivo, que hoy en día podemos tener un poquito de agua, por lo menos en las horas que estamos ya las comunidades a las cuales nos toca. Con esta intervención, más de 8.000 habitantes de la comuna se van a ver beneficiadas directamente, experimentando una mejora sustancial en su bienestar y en las condiciones de salubridad de todos los entornos. Mailet, gracias. Y seguimos aquí en Medellín con Nicolás Arizmendi. Nico, buenas tardes. Un saludo muy especial desde la capital de Antioquia. Les voy a hablar del Sacopteris antioquensis. Es un murciélago que se creía extinto en este departamento desde hace más de 2 décadas. Resulta que en el año 2020 evidenciaron su presencia con la captura de un individuo, pero este año lograron un hito, porque en Maceo, municipio del Magdalena Medio antioqueño, encontraron su presencia, su redescubrimiento. ¿Por qué es importante? Porque se trata de una especie en peligro y requiere medidas urgentes. Estas son las palabras de Lady López. Ella es bióloga de la Universidad de Antioquia. Es conservar esos hábitats por un tiempo mínimo de 30 años en los cuales se pueda asegurar que la especie va a tener en dónde habitar, y no solamente Sacopteris antioquensis, sino todas las especies que habitan pues en el mismo lugar. Se estima que en Colombia hay 217 especies de murciélagos y son importantes para nuestros ecosistemas. De allí la importancia de cuidar a este en esa subregión de Antioquia. Comenzamos la ronda internacional contándoles que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de acoso por parte de un hombre que en estado de ebriedad se le acercó y la tocó de forma irrespetuosa, sin su consentimiento. Esto ante la mirada de su equipo de seguridad, que no actuó rápido para impedirlo y por lo que ha sido duramente cuestionado. La mandataria denunció al hombre por acoso sexual. De esta manera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue abordada por un hombre bajo efectos del alcohol, mientras caminaba y saludaba a los ciudadanos a unos metros del Palacio Nacional. El sujeto le pasó un brazo encima del hombro, mientras con el otro le tocó la cadera y el pecho, además de intentar besarla en el cuello. La presidenta presentó una denuncia por acoso sexual. Esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Mi reflexión es, si no presento yo delito, además de que es un delito, pues en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas. Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país. El hombre, quien está detenido, fue identificado como Uriel Rivera Martínez. El equipo de seguridad de la mandataria ha sido cuestionado. Increíble. China anunció hoy a través de un comunicado que prolongará durante un año la suspensión del arancel adicional del 24% que había impuesto a productos estadounidenses, manteniendo entonces el gravamen general en un 10%. Pekín también levantó sus impuestos de hasta el 15% a la soya y a otros bienes agrícolas de la Unión Americana. El texto indicó que la medida obedece tras un consenso alcanzado entre ambos países y que entrará en vigor el 10 de noviembre. Y cerramos en Francia, donde un hombre de 35 años fue detenido tras atropellar de forma deliberada a peatones y ciclistas en la isla Oléron. La fiscal de Rochelle informó que al momento de su detención gritó en árabe "Alá es grande". Las autoridades que investigan el hecho como intento de asesinato indicaron que al menos 10 personas resultaron heridas. El ataque al Palacio de Justicia por parte del M-19 y la respuesta de la fuerza pública marcaron una cadena de hechos que mantuvieron durante 28 horas a magistrados y a cientos de civiles inocentes en el ataque más cruento que se haya registrado en una ciudad colombiana.
Él fue para todos nosotros fuente de admiración, de inspiración. Él en ninguno de los ámbitos pasaba desapercibido. Una persona que aglutinaba, que atraía, que debía ser oído. Entonces imagínese usted en el campo familiar cómo era. Igualmente, entonces todos acudíamos a él. Sí, nosotros hemos tenido perdón. No puedo decir que olvido, no se olvida, pero no hay retaliación, venganza, odio. Gracias por continuar con nosotros. Avanzamos y les contamos que Juan Carlos Suárez, presunto implicado en el crimen de Jaime Esteban Moreno, no aceptó el cargo de homicidio agravado. La audiencia se suspendió esta mañana, donde la Fiscalía solicitara que sea enviado incluso a la cárcel al considerar que es un peligro para la sociedad. En caso de ser hallado culpable, Suárez, de 27 años, podría pagar una pena de hasta 50 años de prisión. Que la conducta que usted estaba cometiendo de imputado. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que pese a la decisión del Consejo de Estado de suspender el nuevo modelo de salud, insistirán en reformar el sistema. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, considera que la Corte no tiene la razón al suspender el decreto con el cual el gobierno impone el nuevo modelo de salud. Por eso dijo que seguirán adelante. No, nosotros seguimos adelante siempre, porque tenemos la razón. Agregó que todas las leyes que hay avalan lo que están haciendo y que por eso no suspenderán las acciones hacia el nuevo modelo. La Corte en el año 2008 sacó la T760. Ahí dice claramente qué es lo que hay que hacer. Viene después una ley muy importante, la 1438. Del 2011. Habla todo de atención primaria, prevención, promoción, atención primaria, equipos básicos, ¿no es cierto? Dijo que las cortes se contradicen. Pero entonces quedamos en un limbo, porque la Corte dice una cosa y el Consejo de Estado dice otro. Y este es un llamado a la solidaridad. Una mujer vendió todo lo que tenía y viajó a México para que su hijo, que padece cáncer, pudiera ser operado y así tener una nueva oportunidad de vida. En Colombia no tuvo el tratamiento que necesitaba y por eso se fue. Hoy desde otro país pide ayuda para conseguir el dinero que le hace falta para las cirugías. Es una carrera contra el tiempo, darle un respiro a Daniel, así se llama la campaña de solidaridad de colombianos en México por un joven de 24 años quien padece cáncer. Fueron dos médicas, dos personales de salud, una intensivista, una médica intensivista y una jefe intensivista que me acompañó, que se ofrecieron y se unieron a esta causa, viendo mi sufrimiento y me acompañaron para traer a Daniel en este vuelo comercial. Fortalecida en la esperanza y experiencia, el doctor Juan Manuel Mier de la Clínica Nord de México logró con el dinero recolectado una primera cirugía. Aún Daniel necesita ser intervenido por segunda vez. La cirugía me costaba 300 millones de pesos. Entonces empecé mi campaña mediática en Colombia. Allá en Colombia toqué muchas puertas, fui a varios cirujanos de toras para pedir que me lo operaran. El llamado solidario se extiende. Todos pueden donar en las cuentas que aparecen en pantalla. Necesita la solidaridad de todos, por supuesto. Ahí vamos a apoyarlo. Vamos a cambiar de tema porque hay alerta en la clínica La Magdalena de Barrancabermeja, donde dejarán de atender a cerca de 500.000 usuarios de la intervenida nueva EPS. Esto debido a las millonarias deudas que tiene esta entidad intervenida por el gobierno nacional. Estefanía, ¿qué dicen las autoridades? Buenas tardes. Buenas tardes, Ingrid y televidentes. Así es, pues autoridades de salud en Santander están evaluando establecer un plan de contingencia para garantizar el servicio a 500.000 usuarios de la nueva EPS que resultaron afectados por estas deudas que ya suman 30.000 millones de pesos. Cabe tener en cuenta que la clínica La Magdalena en Barrancabermeja no solo ofrece servicios para el puerto petrolero, sino también para otras zonas del Magdalena Medio, como parte de Antioquia, sur de Cesar y Bolívar. Es un llamado que hacemos en este momento al gobierno nacional, a la superintendencia, para que revisen qué está pasando con Nueva EPS. La mitad de los santandereanos, es decir, 1 de cada 2 están afiliados a Nueva EPS. Y algo muy puntual,
que hemos evidenciado y están en los datos y en los números. Antes de la intervención, solamente de los 12 hospitales departamentales, la deuda que tenían eran de aproximadamente 45.000 millones de pesos. Y hay que tener en cuenta que es casi 1 millón los usuarios en Santander afectados por todas estas deudas de la nueva EPS, especialmente en las clínicas del área metropolitana de Bucaramanga y también en Barrancabermeja. Desde Bucaramanga, Estefanía Pedraza les informó. Juanfer, siga usted con más noticias. Estefanía, gracias, buenas tardes. También es muy crítica la situación de la red hospitalaria en el departamento de Risaralda. Las deudas por parte de las EPS ya superan los 400.000 millones de pesos, lo que ha llevado a que algunas instituciones reduzcan el personal médico y se han visto afectadas además cirugías y procedimientos especializados en varios municipios del departamento. Sobre este panorama nos habla a esta hora Johnny Saavedra. Johnny, adelante, buenas tardes. Hola Juan Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Advierten los directivos de los hospitales públicos del departamento de Risaralda que la situación es muy crítica, ya que ante la falta de pago de las EPS a estos hospitales, pues han tenido que reducir su capacidad de contratación de especialistas, los empleados de planta, los médicos generales que pueden conservar por el momento y, por ejemplo, algunos servicios especializados de alta complejidad que requieren han tenido que ser suspendidos. La deuda de las EPS con esta red pública del departamento es cercana a los 400.000 millones de pesos y lo más grave que dicen estos directivos es que mucha de esta cartera es irrecuperable, ya que algunas de estas EPS se encuentran en liquidación. Y la verdad que en este momento no solamente nos ocupa el tema de la calificación de gerentes, sino poder terminar de acá a diciembre pagándole a tiempo a los contratistas, proveedores, especialistas y obviamente que el hospital pueda pasar una buena tranquila en el mes de diciembre. Desde el sector salud en Risaralda insisten en la necesidad de que el gobierno nacional implemente algunas medidas para que puedan llegar estos dineros y recursos públicos a los hospitales, ya que estas deudas de las EPS siguen creciendo y abonan mucho menos de lo que pactan cuando hacen algún acuerdo de pago y cada vez la crisis en salud en el departamento va creciendo. Bien, la información que tenemos en directo desde Pereira, Johnny Saavedra, Noticias RCN. Felipe, siga usted con más noticias. Muy buenas tardes. Claro que sí, Johnny. Ojalá tantos pacientes allá en el eje cafetero tengan atención oportuna. Ahora sí es un hecho. Ya están en Colombia los primeros 24 coches turísticos eléctricos que van a reemplazar a los de tracción animal en Cartagena. Allí se ultiman todos los detalles para la implementación del nuevo sistema. Ivonne Salamanca tiene los detalles. Ivonne. Hola, buenas tardes. Así es, llegaron desde China y se encuentran en el puerto de Buenaventura en proceso de nacionalización. Se espera que en los próximos días sean traídos aquí a Cartagena para el proceso de ensamblaje y además para realizar una capacitación con los cocheros. El lugar en donde serán dispuestos ya está listo prácticamente. Se trata de un hangar o de un patio taller en donde además de poder albergarlos van a tener la posibilidad de hacer carga de manera simultánea. El alcalde de Cartagena ha dicho que espera que desde ahora se cree una nueva empresa. Coches que llegan eléctricos, que vienen a ayudar en la conservación del medio ambiente, a utilizar energía limpia, y los cocheros, los que han estado en ese escenario de los cocheros, son los que van a tener una nueva empresa. Yo estoy feliz y aspiro que a 15 de diciembre Cartagena vea rodar por última vez los coches utilizando un caballo. Y para que se complete este proceso de transformación, el alcalde de la ciudad ha dicho que espera que los otros 38 coches lleguen a Cartagena después del 25 de noviembre. Es la información que tenemos por ahora desde la capital de Bolívar. Y una vez más, RCN Radio exaltó en Cartagena a quienes transforman vida a través de su trabajo social. Esto en la gala Cartagena con Valores. RCN Radio celebró una noche que tocó corazones y recordó que la solidaridad sigue viva en Cartagena con Valores. Desde hace 8 años venimos apostándole a la construcción del tejido social de todas estas mujeres que son víctimas. Hacemos una ruta de acompañamiento que va desde la parte psicológica, educativa, legal. 6 categorías rindieron homenaje a personas y fundaciones que con su trabajo diario hacen de la ciudad un lugar más humano y esperanzador. Me siento muy orgullosa de que Cartagena reconozca que estamos generando un cambio. El
momento más inspirador llegó con el testimonio de Tatiana Narváez, deportista trasplantada que con su historia de vida motiva a la donación y refleja fortaleza y gratitud. Yo creo que esa es la mayor motivación para ellos y en general para la comunidad, que siga enalteciendo los valores. Es una campaña además que realizamos durante todo el año, de enero a diciembre, a través de nuestras emisoras. Con este evento, RCN Radio reafirmó su compromiso con quienes eligen ayudar, transformar y sembrar esperanza desde el amor y el servicio. Quindío se consolida como un territorio atractivo para la inversión y el desarrollo gracias a proyectos liderados por la constructora Márquez y Fajardo, una empresa que ha orientado sus esfuerzos hacia la creación de infraestructura que a su vez refuerza la oferta empresarial y turística del departamento. La compañía, con una trayectoria enfocada en el desarrollo inmobiliario integral, ha impulsado obras que abarcan viviendas de distintos estratos, infraestructura médica y hotelera. Estas inversiones responden a una planeación basada en la identificación de las necesidades locales y en la visión de largo plazo del departamento. ¿Eso qué significa? Que tiene una preferencia por el Quindío. ¿Y por qué por el Quindío? Pues es un destino, es un departamento que realmente muestra unos paisajes espectaculares, la naturaleza, la tranquilidad de la región. Un alto porcentaje de las viviendas vendidas en el país a colombianos residentes en el exterior o extranjeros corresponde a unidades ubicadas en este departamento. Para invertir, hoy el Quindío es el primer departamento a nivel de visitantes turísticos en la parte de naturaleza rural. El Quindío es el primero a nivel de Colombia y está ya también muy posicionado a nivel internacional. La compañía Márquez y Fajardo refuerza la posición del Quindío como un territorio atractivo para la inversión nacional e internacional, integrando infraestructura moderna con prácticas responsables que favorecen el desarrollo del eje cafetero. Hacemos una pequeña pausa para comerciales, pero antes las 3 del día con nuestro jefe de misión. Hasta 50 años de cárcel podría pagar Juan Carlos Suárez por el homicidio del joven estudiante Jaime Esteban, el estudiante de la Universidad de los Andes que mataron precisamente cuando salía de una discoteca en Chapinero. La Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado. Que usted tenía esa plena capacidad de comprender que la conducta que usted estaba cometiendo constituye un delito y sin embargo usted tuvo esa capacidad para autodeterminarse y cometer esta conducta. Y la comunidad de Usme hizo un plantón por la desaparición de un niño de 11 años. Desde hace 20 días no se sabe nada de él. Según la familia, salió a comprar un pincel y desapareció. Y yo quiero pedir al que tenga el niño que por favor me lo devuelva lo más pronto posible, porque ya en la casa todos lo extrañamos. ¿Y quiénes finalmente asistirán a la cumbre de la CELAC y quiénes también no vendrán? Ya al menos el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y también Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dijeron que no asistirán a Santa Marta a esta cumbre. Hay que denunciar que Estados Unidos ejerce fuertes presiones a los países del Caribe para que no asistan a la cumbre en Santa Marta con Europa. Ahí estamos siempre, siempre con la gente, por la app, por las redes y por la pantalla. Pongámonos al día por Noticias RCN. Manuel Gaona, en esa vocación de servicio, en siempre hacer lo correcto, en siempre ser ese representante de la coherencia moral, estuvo dispuesto a sacrificar su vida. Sabía que muy posiblemente podía ser objeto de algún atentado, pero aún así siempre estuvo firme y con la convicción plena de que tenía que hacer lo que tenía que hacer como juez para el momento del país. El abuelo no solamente fue profesor de la universidad del externado, porque para él enseñar era un propósito superior. La ausencia de mi abuelo ha sido un silencio, un dolor que no se ha curado. Me hubiera encantado compartir con él conversaciones, estar con él y preguntarle en mis momentos de duda y conocer cómo su visión podría retroalimentar la mía.
Gracias por continuar con nosotros. Y en Noticias RCN también hay espacio para las noticias positivas. Y esta llega desde el Cauca. Escuchen esto, lo que logró un campesino de este departamento es histórico para la caficultura colombiana. En una subasta internacional, la libra de café estuvo por encima de los $200, unos 750.000 pesos colombianos. Finalmente, el cargamento completo fue comprado después de una intensa puja por un empresario taiwanés. Es la primera vez que en Colombia se realiza una subasta mundial de manera virtual. El trabajo previo fue extenuante. Los caficultores entregaron su cargamento a la federación. Cada lote fue rigurosamente catado y enviado a los compradores inscritos en 27 países de los 5 continentes. El lote del caficultor caucano Wilton Benítez se destacó demasiado, al punto de ser protagonista en la puja y finalmente vendido a Taiwán por $200 con 32 centavos la libra. Muy contentos de llegar al departamento del Cauca trayendo este reconocimiento, este premio, fruto del trabajo, fruto de todos los años de investigación, de innovación, de aprender del suelo, de aprender del clima, de aprender de varietales. Este es un respaldo a la innovación, a las prácticas sostenibles, pero también al conocimiento ancestral que se aplica en las fincas de Piendamó y otras regiones del Cauca. Sigue posicionando al departamento del Cauca, el café del departamento del Cauca, como un café de la más alta calidad, de la mejor calidad del mundo. El tercer puesto en la subasta también se quedó en el Cauca. El lote de Darwin Riascos, campeón nacional de barismo, fue comprado por una reconocida cadena de cafeterías de Colombia y lo podremos degustar en todo el país. Y es momento de hacer contacto con Gloribeth Pardo, quien está con 2 invitados para hablar de las emociones. Glori. Hola, buenas tardes. Hoy es miércoles de salud. Vamos a hablar sobre las emociones y cómo influyen en nuestra salud y en nuestra vida. Los invito a que vayan ya y escaneen el código QR que aparece en pantalla para que nos sigan. Nos acompaña Juan José Tejada. Él es de 27 años, es un chico escritor, escribió el libro Así me siento. Y la doctora Sandra Alejo es psicóloga. Bueno, Juan José, ¿qué tan importante es que los jóvenes acudan a terapia? Glory, más que necesario, es importante porque crecemos con muchos miedos y la vida nos pone muchos momentos que necesitamos poder transitar de mejor manera y la terapia es un espacio seguro para hablarlo sin filtros y tener todas las herramientas que necesitamos para navegarlo mejor. Doctora Sandra Alejo, ¿sí van los muchachos a consulta y es importante? ¿A qué van? Es supremamente importante. Pero creo que ya estas generaciones desde muy temprana edad están siendo consultando, sus familias han consultado procesos terapéuticos, así que ya a la edad adulta ellos deben considerar, es un proceso en el cual debo estar acompañado, es una situación difícil que debo afrontar, pero la terapia ya está desmitificada de contextos para salud mental en riesgo, sino la salud mental emocional en general. Bueno, los invito a que vayan ya a la app del canal RCN, opriman Noticias RCN y ya nos vemos. Chao.